Bienvenidos al tema número 91 de nuestro seminario bíblico, histórico y profético. Hoy vamos a analizar Apocalipsis capítulo 6, los 7 sellos del Apocalipsis. Cuando estudiamos hace varios temas atrás, para ser precisos en el tema 38, la cuestión de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, vimos aquí unas escenas en el cielo y vimos ahí también cómo el Señor Jesucristo en Apocalipsis 5 era el único digno en poder abrir los 7 sellos de aquel libro que estaba en la mano derecha de Dios. Para los que no han estudiado, les recomiendo volver a repetir y repasar el tema 38. De todas maneras, ahora vamos a ver unos cuantos versículos para recordar el contexto y luego entrar ya en el estudio profundo de los 7 sellos del Apocalipsis. En el capítulo 5 de Apocalipsis vimos en los versículos 1 al 5 lo siguiente: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí está en la mano de Dios, en su mano derecha, este libro, escrito por dentro y por fuera, y con los 7 sellos encima. Decía el versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, uno fue digno para abrir el libro, para quitar los 7 sellos, y aquel que aquí es nombrado como digno, que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Un poquito más abajo está escrito como el cordero inmolado, Jesucristo. Aquí en el versículo 9 vamos a leerlo, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí está entonces Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el único digno de abrir el libro y de desatar los 7 sellos. Y de esta manera ahora entramos a Apocalipsis capítulo 6, donde ahora se encuentran las descripciones de los sellos. Y para ser exactos, en el capítulo 6 del Apocalipsis encontramos los primeros 6 sellos, el primero al sexto. Y luego en el capítulo 7 de Apocalipsis encontramos una descripción acerca de los 144,000, acerca del sello de Dios, acerca de la gran multitud de los salvos. Todo esto ya hemos estudiado en temas anteriores. Y finalmente, en los primeros 5 versículos del capítulo 8 del Apocalipsis, encontramos el séptimo y último sello. Dios tiene una razón por la cual lo hizo así. Primero presenta 6 sellos en Apocalipsis 6, y en el capítulo 7 nos presenta la gran multitud de los salvos en el contexto del sello de Dios. Y finalmente, después de presentarnos esta gran multitud de salvos, en el capítulo 8 termina con el séptimo sello. En el siguiente tema vamos a ver esto con más precisión, pero ahora entramos en el estudio de los primeros sellos del Apocalipsis. Ocurre que en los últimos temas vimos la secuencia de las 7 iglesias. Ahora vemos una segunda secuencia de 7, esta vez la secuencia de los 7 sellos.
Y vamos a ver luego que hay bastantes paralelos entre las 7 iglesias que ya hemos estudiado y los 7 sellos. Vamos a ver que las 7 iglesias y los 7 sellos de la misma manera abarcan y nos muestran aspectos de la historia cristiana a lo largo de su historia, a lo largo de los siglos. Y es muy interesante, pero vamos a ver que los 7 sellos lo enfocan la historia desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y esto es muy importante, pues vamos a ver que el énfasis recae en otros detalles. De tal manera que Dios va complementando el conocimiento que nos dio a través de las 7 iglesias, ahora complementándolo con el conocimiento de los 7 sellos y, como veremos más adelante en el seminario, también complementándolo con las 7 trompetas. De esta manera vamos a ver que estos 7 sellos, al igual como las 7 iglesias que eran cartas proféticas, que representaban épocas de la historia cristiana, desde la época apostólica hasta el retorno de Cristo, de la misma manera también los 7 sellos nos muestran sellos proféticos, que nos muestran una secuencia continua dentro de los eventos de la historia de esta tierra, desde la época cristiana primitiva, nuevamente hasta el retorno de Jesucristo. Ocurre que viendo unos cuantos detalles, podemos darnos cuenta de esta secuencia que a medida que pasan los sellos, se acerca el retorno de Jesucristo. Dice en los primeros 4 sellos la palabra ven. En Apocalipsis 6, versículo 1, al final dice ven y mira. En el versículo 3, en el segundo 6, también al final dice ven y mira. En el versículo 5, también en el tercer sello, dice de la misma manera, ven y mira. En el versículo 7, en el cuarto sello, nuevamente la palabra ven y mira. Así que en los primeros 4 sellos encontramos la palabra ven. Ahora, en el quinto sello, en el versículo 10, encontramos la palabra ¿hasta cuándo? En el sexto sello, en el versículo 17, encontramos la palabra ha llegado. Muy interesante. Y finalmente en el séptimo sello, en el último, que encontramos en Apocalipsis 8, versículo 1, nos habla de un gran silencio. Así que si analizamos esto, los primeros 4 nos hablan del ven. En el quinto, ¿hasta cuándo? En el sexto, ha llegado. Y en el séptimo, encontramos un gran silencio. Es muy interesante que estos 7 sellos, como vamos a ver a continuación, nos muestran el curso de la historia, pero esta vez con otro énfasis y otro enfoque, como ya hemos dicho hace unos instantes, mientras que las 7 iglesias enfocaban y denunciaban las herejías dentro de la iglesia. Ahora los 7 sellos tienen el énfasis de condenar la opresión, la violencia, la persecución de la iglesia. Así que el énfasis cambia hacia estos temas. No se trata tanto ahora de ver la apostasía dentro de la iglesia, las herejías que entraron en la iglesia. Ahora el énfasis está más sobre esta iglesia que se convirtió opresiva, que se convirtió perseguidora, totalitaria. Y vamos a ver a través de los sellos estos simbolismos. El primer sello encontramos en Apocalipsis 6, versículo 2. Pero para tener el contexto comenzamos con el versículo 1, donde dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a ver que los primeros 4 sellos están relacionados
con 4 caballos de diferentes colores que comienzan a marchar y a correr. El primero de los 4 caballos, el primer sello, es un caballo blanco. También veremos que los primeros 4 sellos son siempre introducidos por un ser viviente que está en la presencia de Dios, según lo que hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, donde vimos la adoración celestial, donde vimos los 4 seres que están en la presencia de Dios, donde vimos los 24 ancianos, donde estaba el Cordero en medio de ellos, Dios Padre en su trono también. Y recordamos que en Apocalipsis 4, versículo 7, los 4 seres vivientes eran los siguientes. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y vamos a ver que los primeros 4 sellos son introducidos justamente por estos 4 seres en la presencia del trono de Dios en el cielo y en el mismo orden como lo acabamos de ver. El primer sello es introducido por el primer ser viviente semejante a un león y el segundo sello va a ser introducido por el segundo ser que es semejante a un becerro. Y el tercer sello va a ser introducido por el tercer ser viviente que tenía rostro como de hombre. Y finalmente el cuarto sello va a ser introducido también por el cuarto ser viviente semejante a un águila. ¿Por qué es esto? Porque Dios también aquí tiene una simbología, nos quiere enseñar algo. Y vamos a ver a continuación también qué es lo que Dios nos quiere mostrar. En primer lugar, el primer sello en Apocalipsis 6, versículo 2. Miré, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Un caballo blanco. Sabemos que el blanco en la palabra de Dios es símbolo, sinónimo de ¿qué? De pureza, santidad, luz, verdad, doctrina sana, verdadero evangelio. Entonces vemos aquí de que este primer caballo es un caballo positivo, caballo blanco, representando el verdadero evangelio, el puro evangelio. Aquí encontramos el paralelismo hacia las 7 iglesias, las primeras 2 de ellas. Las primeras 2 iglesias, recuerden que eran Éfeso y Esmirna, eran las iglesias que todavía eran puras, donde la primera iglesia, aquella que era la iglesia apostólica, y luego la segunda, Esmirna, que era la iglesia bajo la persecución romana, todavía mantenían pura la doctrina, el evangelio. Ahora ocurre que este caballo blanco, como indica el versículo, sale venciendo y para vencer. Veremos un poco el contexto histórico. En la antigüedad, en el tiempo cuando fue escrito esto, un caballo blanco era utilizado por los generales romanos, que ellos cuando celebraban sus triunfos de sus batallas, entonces ellos desfilaban por delante en un caballo blanco en frente de sus ejércitos. Entonces era una simbología que se entendía muy bien en aquella época. Ahora lo interesante es que este primer sello es introducido por el primer ser viviente que acabamos de leer en Apocalipsis 4:7, que es el león. Ahora, el león, según Apocalipsis 5:5, es uno de los símbolos de Jesucristo. Decía en Apocalipsis 5:5, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en el versículo 6, él es presentado en medio de los 4 seres vivientes como cordero inmolado. Jesucristo es representado como el león. Ahora, es Jesús también el que le es permitido, porque él triunfa y es victorioso, abrir los 7 sellos. Y vemos aquí en la descripción del primer sello algo muy positivo.
Una descripción parecida al primer sello encontramos en Apocalipsis 19. Si vamos a Apocalipsis 19, un capítulo que ya hemos estudiado en el seminario, vamos a ver que la misma simbología se aplica aquí a Jesucristo en su retorno. Vengan conmigo a Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En el versículo 13 dice, su ropa estaba teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y también el versículo 16 decía acerca de él, que en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Verbo de Dios, el que juzga y pelea, el fiel y verdadero. Jesucristo, el que monta el caballo blanco al frente, victorioso y triunfante, seguido por los ejércitos celestiales, los ángeles. Así que el primer sello y también Apocalipsis 19, que nos describe el retorno de Cristo en majestad, nos describen a través de una simbología muy parecida la victoria de Jesucristo y del cristianismo puro, del cristianismo verdadero y santo y bueno. Ocurre que en Apocalipsis capítulo 2 vemos como el caballo está partiendo. Y en Apocalipsis capítulo 19 estamos viendo como el caballo está llegando, como está retornando. Así que Apocalipsis 6, versículo 2, el primer sello que nos muestra el caballo partiendo, nos dice también la palabra en el versículo 2, donde dice, y le fue dado corona y salió venciendo y para vencer. Es el momento de la partida, está saliendo. Cuando en Apocalipsis 19 lo volvemos ya retornando después de la victoria final. De esta manera, encontramos que la historia del cristianismo recién comenzado aquí, el cristianismo primitivo, la época apostólica, y aquí la iglesia recibe, le es otorgado una corona. Presten mucha atención a lo que dice aquí en el versículo 2. He aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona. A la iglesia en su fase inicial les es dada una corona, les es otorgada. Ella no va y la conquista bélicamente, no, Dios de lo alto le otorga la corona como un premio, como algo positivo. Ella no lo conquista a través del derramamiento de sangre, no. Más bien este jinete nos es presentado con un arco, sí, pero sin flecha. Aquí vemos una victoria pacífica del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo no era bélico, ni violento, ni perseguía, ni torturaba, ni oprimía. No, más bien al contrario, ellos fueron oprimidos. De esta manera, la historia comienza muy bien, pero vamos al segundo sello, Apocalipsis 6, versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo caballo, el segundo sello, es muy diferente al primero. Aquí vemos un caballo bermejo. Ese es un color rojo, rojo que representa y simboliza la sangre. Ahora, este segundo sello, este segundo caballo que se pone en marcha, que es bermejo, que es rojo, es introducido por el segundo ser viviente que hemos visto que está en la presencia de Dios, delante de su altar. ¿Qué bestia era el segundo ser viviente?
Recordemos aquí en Apocalipsis 4, versículo 7, el segundo era semejante a un becerro. Un becerro es el que introduce el segundo sello. Dios tiene aquí una simbología nuevamente preparada para que entendamos mejor el contexto de lo que estamos viendo. De todas maneras, estamos viendo que la historia del cristianismo hace un cambio drástico. Comenzó blanco, pacífico, y ahora se convierte rojo y muy triste, porque aquí dice que al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La historia cristiana cambia de paz a guerra. La historia cristiana ahora es semejante al rojo, a la sangre derramada, tal como lo describe en el Antiguo Testamento en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 22, donde relaciona el rojo directamente con la sangre. Lean conmigo 2 de Reyes, capítulo 3, el versículo 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. El rojo, sinónimo de sangre en la palabra de Dios. Hace perfecto sentido aquí en el contexto. El becerro es el que introduce este segundo sello y el becerro insinúa el carnicero, tal como lo vemos en Lucas 15, 27. En Lucas capítulo 15, el versículo 27, donde dice la palabra: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El becerro está en cierto contexto también del carnicero, de la matanza, de la sangre derramada también. Y sobre todo analizando el segundo sello, cuando al final dice, y se le dio una gran espada. Y el propósito de la espada, y también en el contexto, el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Todo el contexto del segundo sello es matanza, muerte, guerra, masacres, luchas bélicas. Ahora, ¿cómo ocurrió esto en la historia cristiana? Perfectamente se cumplió. Tal como vimos nosotros cuando hemos analizado las 7 iglesias del Apocalipsis. La tercera iglesia, Pérgamo, ¿recuerdan? Desde el 313 hasta aproximadamente 538. Esta fase donde la iglesia luchó por su supremacía. La iglesia a partir del 313 terminó la persecución de los cesares, de los emperadores romanos, porque ahora la iglesia se había convertido en la religión del Imperio Romano, bajo Constantino. Y entonces comenzó que la iglesia buscó la supremacía y a través de la fuerza, a través de la guerra, a través de la espada, a través del derramamiento de sangre, establecerse como institución. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Todo esto ocurrió en los siglos IV, siglo V. En aquella época ocurrieron varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, la iglesia y el Estado estaban fusionándose, de tal manera que el Estado con sus ejércitos ya podía brindar soldados para imponer su voluntad. En segundo lugar, era la época que hemos estudiado cuando vimos Daniel capítulo 7, los 10 cuernos romanos, de los cuales 3 fueron arrancados. Recuerden los herulos, los vándalos, los ostrogodos. Todo eso hemos estudiado en los temas 19, tema 20, 24, 42 de este seminario, con mucho lujo de detalle, y vimos de qué manera había una lucha terrible por la supremacía. Las tribus arianas estaban ahí sobre el territorio europeo en algunos lugares, sobre todo en Italia, en el norte de África, y vimos las guerras, como los emperadores comenzaron a sostener a la iglesia políticamente, militarmente, enviando sus tropas, sus generales. Vimos como bajo Constantino, luego bajo Cloroveo, rey de los francos,
481 al 511 de la historia, comenzaron a luchar. Y no solamente ellos comenzaron a luchar y a derramar sangre, también el mismo hecho de derribar las tribus arianas, de arrancar estos 3 cuernos, como vimos en Daniel 7, cuando los emperadores de Oriente, Justiniano y luego Zenón, enviaron sus tropas, sobre todo Zenón enviando al general Belisario con sus tropas para destruir ahí a los diferentes arianos. Vimos cómo los erulos en 493 fueron destruidos. Vimos cómo la tribu bárbara ariana de los vándalos en 534 fue destruido. Vimos cómo finalmente el tercero de los 3 cuernos en 538, los ostrogodos fueron destruidos y arruinados y eliminados. Todo este gran derramamiento de sangre que presenta el segundo sello no está en el contexto de la persecución contra otros cristianos, está más en el contexto de la destrucción de otras naciones, de otros ejércitos, para establecerse la iglesia buscando la supremacía. Y finalmente, también durante esa época, toda la lucha por la supremacía dentro de los obispos de Roma que existían en el Imperio Romano, allá en el Imperio de Oriente, recordamos que los obispos más importantes de las ciudades más grandes del Oriente del Imperio Romano, Alejandría, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, ellos buscaban la supremacía del obispado y al mismo tiempo en Occidente estaba el obispo de Roma buscando también la supremacía en el Imperio Romano del lado de Occidente. Y finalmente, cuando en 538 cae el tercero de los 3 cuernos bárbaros arianos que estaban en oposición a Roma, que no permitían el desarrollo del Vaticano, el desarrollo del sistema papal, cuando finalmente caen a través de las inquisiciones, a través de las guerras y a través de las conquistas, ahí se establece finalmente la supremacía papal en Europa. Encima también de los obispos de Oriente se establece el obispo de Roma de Occidente y comienza básicamente lo que hoy en día conocemos el papado, el sistema del Vaticano. Todo esto se dio durante el segundo sello, este sello lleno de sangre, tan bélico. Ahora vamos al tercer sello que se encuentra en los versículos 5 y 6. Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí está. Aquí encontramos el tercer sello, el caballo negro. El negro inmediatamente nos llama a la reflexión la oscuridad, las tinieblas, el mal. El negro es lo opuesto ¿a cuál? Al blanco. Ahora vemos que si el blanco representaba el verdadero evangelio puro inicial, ahora encontramos que la iglesia cae en lo opuesto, en un falso evangelio, distorsionado, transformado, ya no puro, ya no sano, sino lamentablemente ahora oscurecido. Dice que en su mano tiene una balanza para el racionamiento de la comida, como indica el contexto del versículo 6, dándonos a entender que habrá una hambruna, como dice el versículo 6, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. En otras palabras, cebada y trigo eran muy caros, pero no dañes al aceite ni al vino. Es decir, en otras palabras, económicamente no iban a ser afectados aceite y vino. Eso sí, iba a ser de una manera sencilla y poderlo conseguir. Pero trigo y cebada iban a ser dañados en el sentido de que iban a ser muy difíciles de conseguir a un muy alto precio.
Muy interesante la simbología que Dios nos presenta aquí en el tercer sello. Y les quiero hacer entender que el caballo negro sigue al caballo rojo del segundo sello, tal como la hambruna que estamos viendo sigue a la guerra. En el segundo sello, la guerra. En el tercer sello nos presenta la hambruna. Y así es como también en la actualidad ocurre. Primero la guerra y luego la hambruna ataca a la nación que estaba en guerra. Tremendo. De todas maneras, quisiera leer con ustedes en Ezequiel capítulo 4 un versículo aquí en el Antiguo Testamento que nos hace entender y nos confirma lo que estamos diciendo de esta simbología. En Ezequiel 4, versículo 16, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, beberán el agua por medida y con espanto. La época cuando las cosas tienen que venir en la balanza, el agua y también la comida, porque no hay, porque estamos en época de hambruna, de sequía, en una época de escasez de alimento. Ahora, es muy interesante que la voz que aparece en el versículo 6 es la voz que aparece en medio de los 4 seres vivientes. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Esta es la voz que ordena que se debe preservar aceite y vino, pero sí que iba a haber escasez de pan. Es muy interesante que aquel que aparece en medio de los 4 seres vivientes es nuevamente Jesucristo. Porque en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, es Jesucristo que aparece en medio de los 4 seres vivientes. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Jesucristo es el que está ahí en medio. Y es Jesucristo que en el tercer sello anuncia esta situación tan difícil respecto al pan, al trigo y a la cebada, pero también la esperanza de que el aceite y el vino no iban a ser dañados durante la época que representa este tercer sello profético, que es la época, como veremos a continuación, cuando finalmente, tras la guerra, tras el derramamiento de sangre, la iglesia se estableció. Lo que ocurrió hacia 538, cuando ya tenía la soberanía en Europa, donde ya le fueron entregados los ejércitos, como estudiamos en Daniel capítulo 8, donde ya tenía el poder político y militar en Europa. Ahora comienza esta época de este tercer sello, lamentablemente un caballo negro tan negativo como estamos viendo, y como lógica consecuencia del segundo sello, porque lo que uno siembra es lo que uno también cosecha. La cristiandad lo que sembró durante el segundo sello, en el tercer sello comenzó a cosechar los frutos de su actitud. Ahora, es muy interesante que Jesucristo dice que vino y aceite deben ser preservados, no deben ser dañados. Y al analizar vino y aceite, nos damos cuenta que estas plantas que producen vino y aceite tienen raíces más profundas que las plantas que producen trigo y cebada. Es decir, ellas resisten mejor la sequía. Es por eso que cuando en esta época simbólica aquí de escasez del pan, de la cebada, del trigo, vino y aceite de alguna manera siguen persistiendo. De paso se ha dicho que justamente el grano, trigo, cebada, como también el aceite y el vino, eran los 3 productos más importantes dentro de lo que se producía en la tierra en Israel. Así que los israelitas o los primitivos cristianos que leían esto, lo podían entender perfectamente la simbología de lo que Dios está queriendo decir. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que es el tercer ser viviente que introduce la explicación del tercer sello. Ahora, según Apocalipsis 4:7, el tercero de los seres vivientes tenía rostro como de hombre. Es el único entre los 4 que
que se asemeja a un ser humano, tiene rostro como de hombre, mientras que los otros tres son representados como el león, un becerro y un águila, que son bestias. Pero aquí, justamente en este tercer sello, el tercer ser viviente que lo introduce tiene rostro como de hombre. Esto representa la dimensión espiritual en contraposición de los otros tres seres vivientes que son bestias, que son más aspectos naturales, aspectos de la tierra, aspectos no religiosos, mientras que el ser humano tiene más ya la dimensión espiritual. Ustedes saben, una bestia, los animales de campo no tienen esa dimensión espiritual, de tal manera que está reforzando el concepto que estamos viendo, que la hambruna, la sequía que estamos viendo en el tercer sello es una hambruna espiritual. Es una sequía de la palabra de Dios durante esta época, porque ustedes saben que en la palabra de Dios el grano, el trigo y la cebada representan la palabra de Dios, mientras que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo y el vino es un símbolo de la sangre de Cristo, ¿no es así? Son símbolos muy conocidos dentro de la palabra de Dios, pero en este sello lo que escasea es el pan, el trigo, la cebada, y el pan como símbolo de la palabra de Dios. Durante esta época de la cristiandad, a partir de 538 en adelante, cuando ya se estableció lo que hemos analizado en las 7 iglesias, la cuarta iglesia, la de Tiatira, la iglesia de la apostasía, ¿recuerdan? La iglesia que representa toda la fase donde lamentablemente la palabra de Dios fue suprimida. La palabra de Dios fue prohibida. La palabra de Dios solo existía en latín. Era prohibido traducirla, prohibido leerla, prohibido tenerla. Escaseaba la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios escaseaba. Había una hambruna espiritual terrible, parecida a lo que Amós capítulo 8 describe. Vengan conmigo a Amós capítulo 8. Y los versículos 11 y 12 más o menos nos describen qué es lo que ocurrió en esta época. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Una época de hambre espiritual por la palabra de Dios, casi inaccesible a los pobladores de aquella época que vivían en Europa bajo la soberanía papal durante siglos. Tremenda historia la que estamos viendo aquí. Y ahora el versículo nos refuerza en el versículo 6 el concepto de la escasez. 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí indica precio por cantidad de trigo y de cebada para hacer el pan. Habla en forma de los denarios. Un denario en aquella época, cuando fue escrito esto, era el jornal de un día de trabajo. En Mateo capítulo 20, versículo 2, vemos una descripción que confirma esto. Mateo 20, versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. En aquella época, una persona, un obrero, podía ganar 1 denario al día. Ahora, cuando en los 7 sellos, en el tercer sello nos dice en el versículo 6, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, nos está diciendo que era tan escaso el trigo y la cebada que apenas con el sueldo de 1 día de trabajo, uno podía comprar apenas 2 libras de trigo. Con el sueldo de 1 día de trabajo apenas podías comprar 6 libras de cebada. ¿Y cuánto era esto?
una libra era como 1,2 kg. Lo que está diciendo aquí es que por el sueldo de un día de trabajo, una persona podía apenas comprar 2,4 kilos de trigo o 7,2 kilos de cebada. Por todo el esfuerzo de trabajo de un día. Era muy caro, había llegado a ser muy caro, muy difícil de alcanzar, o se podía comprar solo en mínimas cantidades, porque no había en el mercado. Es lo que nos da a entender Dios a través de esa simbología. Nos da a entender que realmente en esta época había hambruna por la palabra de Dios, hambruna espiritual por las Sagradas Escrituras. Ahora, lo interesante es que el pacto de Dios para con el ser humano tiene dos dimensiones. Uno es la dimensión de la palabra de Dios, de la Biblia, la que tenemos en la mano, que es lo que tenemos alcance directo como ser humano. Yo puedo tener esta Biblia en mi mano. Pero también hay la dimensión que nos presenta aquí el tercer sello del vino y del aceite, representación del Espíritu Santo y de la sangre redentora de Cristo. Eso está en otro nivel divino, espiritual, que yo no puedo tocarlos físicamente. No puedo aferrarme físicamente al Espíritu Santo o también a la sangre de Cristo, el símbolo de la gracia. Claro, por fe me lo puedo aferrarme a Él. Pero la palabra de Dios, la Biblia, está en una dimensión, ya que está escrita en un libro con hojas de papel y la podemos tener en la mano, está en una dimensión que el ser humano lo puede de alguna manera hacer escasear. Por ejemplo, prohibiéndolo, de que no lo puedes comprar, no lo puedes tener, no lo puedes traducir, no lo puedes leer. Y si solamente te lo digo en latín, yo no voy a entender nada. Y eso es lo que ocurrió en esa época. El Vaticano pudo, durante estos siglos, hacer que la palabra de Dios escasease, difícil acceso. Pero no pudo evitar de que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. No pudo evitar que también la sangre de Cristo derramada por el pecador pueda ser para limpiar los pecados de los seres humanos. No pudo el Vaticano evitar eso. Lo que estamos viendo es que en el ámbito humano, la Iglesia lamentablemente perdió su llamado y ya no satisfacía las necesidades espirituales y teológicas de sus miembros, de las personas. En este sentido también el pueblo durante siglos no fue alimentado espiritualmente de manera correcta, de manera profunda, con alimento sólido. No. La Iglesia descuidó totalmente el estudio de la palabra de Dios. No había estudio de la palabra de Dios en realidad durante siglos. Más bien la comprensión era muy limitada y la comprensión era solamente lo que ciertos líderes religiosos, obispos o sacerdotes querían transmitir ciertas migajas al pueblo. Ahora, en el ámbito divino, como acabamos de ver, el Espíritu Santo y la sangre redentora de Cristo permanecieron totalmente activas. Es interesante saber que en la antigüedad, justamente vino y aceite eran utilizados como tratamiento para heridas. Era como un remedio natural. Entonces, Dios, al hablar aquí acerca de la acción divina, redentora, de la obra del Espíritu Santo, de la sangre derramada de Cristo, está diciendo que hubo este bálsamo durante los siglos. Esto nunca se perdió. Cada ser humano, a través de los siglos, de la soberanía papal, y cuando fue la palabra de Dios suprimida, igual podía acceder a la gracia divina. Igual podía acceder al poder del Espíritu Santo en su vida. Igual podía acceder al perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Es algo muy bueno. Ocurre que la iglesia en esta época estaba tan preocupada por establecerse como una institución poderosa en la tierra que gobernaba sobre los reyes y sobre las naciones,
que se olvidó de las necesidades de sus miembros. Y de la misma manera la iglesia se estableció como un poder político y religioso. Y no solamente esto, con un propio territorio. Sabemos cuando allá en Italia el tercero de los 3 cuernos arianos fue arrancado, eran los ostrogodos en 538. ¿Qué pasó? Se estableció en su lugar. Ahora este vacío de poder fue asumido por el obispo de Roma, que llegó a ser el obispo más importante entre todos los obispos del Imperio Romano. Y poco a poco fue llamado ya el Papa. De esta manera, allá la iglesia construyó una jerarquía vertical. Y era a la vez una teocracia de poder aquí en la tierra. De tal manera que buscaba dominar a las naciones religiosamente. La historia nos cuenta que fue Gregorio el Grande, el papa entre 590 y 604, el primer papa en acumular en una persona en sí mismo las funciones políticas y religiosas a la vez. Y de esta manera se construyó esta jerarquía vertical de poder religioso. Cuanto más prosperaba la iglesia en lo material, en lo político, más empobrecía espiritualmente. Más era buscar el poder temporal que buscar que las almas y las personas encuentren la palabra de Dios, la profundidad del conocimiento y la salvación. De esta manera las instituciones y las tradiciones reemplazaron cada vez más, por completo casi, el estudio de la palabra de Dios. Es por eso que escasea durante este tercer sello del caballo negro, lamentablemente el pan de la vida, la palabra de Dios. La iglesia básicamente se apropió de la religión y puso una forma de gobierno en lugar del contenido. El contenido a un lado. Se trataba más de la estructura de poder y de dominar las naciones y los pueblos y mantenerlos sin el conocimiento de la palabra de Dios durante siglos. Y de esta manera, embriagado del poder político, la iglesia comenzó a considerarse el criterio mismo de la verdad. Es lo que ocurrió en Roma. Lo hemos visto con lujo de detalles en el seminario cuando hemos estudiado Daniel capítulo 7, 8, donde hablábamos del poder del cuerno pequeño y con sus decenas y decenas de características. También lo que vimos en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17, en otros lugares donde Dios describe en varios capítulos una y otra vez las características diferentes, de diferentes ángulos y perspectivas del sistema papal, del sistema del Vaticano. Aquella institución que poniéndose como el criterio de la verdad, apropiándose de la religión, del cristianismo, lamentablemente comenzó a ser opresiva e intolerante y perseguidora. Todo lo que hemos visto ya con lujo de detalle a lo largo de este seminario. Pero aquí ahora, a través de los sellos, lo encontramos nuevamente la descripción resumida a través de ciertos símbolos para profundizar el conocimiento. Vamos al cuarto sello. El cuarto sello se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí encontramos un caballo amarillo, pálido, símbolo de la muerte y del terror. ¿Y quién es el que introduce este cuarto caballo al cuarto sello? Lo introduce el cuarto ser viviente, que en Apocalipsis 4, versículo 7, es el águila.
Ahora, el águila en la simbología de la palabra de Dios es un ave rapaz. En la simbología de la Biblia representa persecución y muerte. Vamos a ver rápidamente unos cuantos versículos. Deuteronomio 28, 49. Deuteronomio 28, 49. Donde dice: el Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Nación cuya lengua no entiendes. Águilas, ave rapaz, símbolo de persecución y muerte. Job, capítulo 9, versículo 26. Job 9, 26. Dice la palabra: pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Águila perseguidora. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. 8 pasajes están. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 19. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 19. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Aquí, los águilas, sinónimo de persecución, de perseguidores. Y lo mismo también en Mateo 24, 28. Aquí también en Mateo 24, 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. De esta manera nosotros vemos que este cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6 es en el contexto de la muerte y del Hades que le sigue. Sabemos que el Hades simplemente es la tumba, el sepulcro. La muerte y el sepulcro le siguen. Es el símbolo de que la iglesia ahora en esta siguiente fase se volvió opresora, perseguidora a los sospechosos de herejía. Primero se estableció en el segundo sello con la violencia, con la guerra como institución. Luego comenzó a oscurecer la palabra de Dios durante el tercer sello, el caballo negro opuesto al blanco, oscureciendo la verdad del Evangelio. Y finalmente en el siguiente sello ocurre lo que es la consecuencia cuando se consolida en el poder la religión con la política, es perseguir y matar a los que se oponen, a los que los llama herejes. Y de esta manera comenzaron las cruzadas, comenzaron las inquisiciones que duraron siglos, las guerras religiosas, inclusive el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde Adolfo Hitler mató millones de judíos, es al fin y al cabo una consecuencia de lo que estamos viendo. Porque la furia antisemita era simplemente la continuación de menosprecio y persecución contra los judíos por parte de la Iglesia Católica. Lo que ocurrió fue que Hitler dijo a 2 obispos católicos que sus intenciones eran hacerse cargo y finalizar la obra letal que la Iglesia había comenzado contra los judíos. Terrible. Esto lo encontramos por si acaso la cita en Hitler's Table Talk, citado en Rosemary Ruther, el libro Faith and Fratricide de Nueva York, 1974, página 224. Y el Vaticano en esa época se hizo su cómplice del gobierno alemán de Hitler por su silencio. Entonces lo que pasa es que lo que vemos aquí en el cuarto sello, en el sello el caballo amarillo, vemos que al inicio, en el primer sello, el Mesías, Jesucristo, peleó por su iglesia. Y ahora vemos que la iglesia considera pelear por Cristo, supuestamente. Pero en realidad lo que está haciendo es la obra del anticristo, es
lo malo, lo falso. Vemos aquí el terrible cambio de la mentalidad en la iglesia. La acción de abajo reemplazó la revelación de lo alto. Lo que comenzó bien terminó mal. La iglesia usurpó el lugar de Dios, hablando y actuando en su nombre, sentándose en su trono, implementando una intolerancia total. Y para terminar, lo que vemos durante este cuarto sello, la iglesia comenzó a tener una mentalidad imperialista. Esto reemplazó la preocupación por el evangelio. Ya no se trataba de la humillación, del cambio de carácter, de la salvación. Ahora se trataba del poder, de la intolerancia, de que todos obedezcan a este sistema que había oscurecido y se había puesto en contra de la palabra de Dios. Y lo que vemos es la consecuencia natural de usurpar el trono y el lugar de Dios es la violencia y la opresión. Cuando el ser humano se pone en un lugar que no le corresponde y comienza a jugar ser Dios, a juzgar, a perseguir y de esta manera a establecerse como la ley en la tierra, la ley religiosa, reemplazando la palabra de Dios y reemplazando a Dios. Eso es exactamente lo que ocurre, es lo que ocurrió. Eso es tremendo durante el cuarto sello, el amarillo. En el siguiente tema vamos a ver el quinto, el sexto y el séptimo sello. De esta manera terminamos este tema recordando que si debemos nosotros montar uno de los 4 caballos, debemos subirnos al primero. Debemos subirnos al blanco, simbólicamente hablando, donde reina el verdadero evangelio, la paz, donde no hay guerra, ni matanza, ni intolerancia, ni oscurecimiento de la palabra de Dios, donde no reemplazan las tradiciones y los credos a las sagradas escrituras. Ahí es donde debemos estar, con Jesucristo. Y Él salió venciendo y para vencer, con la corona de victoria en el primer sello. Y como hemos visto en Apocalipsis 19, Jesucristo volverá en un cercano futuro sobre un caballo blanco, con los ejércitos blancos, y ganará la victoria. Y todos los que están con Él serán salvos. Yo quiero que tú estés ahí y yo también. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.